los problemas basados en esto. Y el número 5, resolver la situación auténtica que ya les comentaba, para que finalmente sus evidencias las pudiesen ellos enviar los viernes por la noche, vía correo electrónico, Messenger o WhatsApp, según el medio que fuese más fácil para el estudiante. Entonces, bueno, entre las grandes complicaciones que encontré al estar trabajando hacia distancia, pues era a veces el ausentismo de los alumnos. Algo muy interesante que comentábamos también con el maestro Francisco es que se tuvo participación de aquellos estudiantes que en condiciones presenciales no participaban, ahora en las clases virtuales sí lo hacían. Entonces era algo muy curioso. Los estudiantes comentaban que se debía a que pues a lo mejor si ellos tenían su cámara apagada, pues no lo estaba viendo y no sentían esa presión tanto del maestro como de sus demás compañeros. Y creo que hasta ahí, para no excedernos en tiempo. Muy bien, compañeros. Si gustan, generamos las preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor, para los compañeros que acaban de exponer. Estamos checando y en el chat tampoco hay preguntas. Entonces, si alguien directamente gusta hacer alguna pregunta, por favor. Pues parece que no tenemos ninguna. ¿Puedo participar, adelante, Berenice? adelante. A ver, como no tenemos preguntas, pues ahí te va una pregunta, Esmeralda. Bien, ahora fíjense bien que en esta discusión teórica entre Esmeralda y un servidor, ella sigue manteniendo su idea de aula invertida. Como yo soy más joven que ella, exactamente lo contrario, pues entonces yo tenía en la cabeza este asunto de el contrato didáctico. A ver, para señalarlo, contrato didáctico significa el papel que tiene tanto el alumno como el maestro. Generalmente, el contrato didáctico típico está asociado con que yo, maestro, enseño y tu alumno aprendes. Ahora, esta forma de decirlo, pues es cuando Esmeralda piensa, según mi interpretación, como aula invertida, significa que el alumno toma el papel del maestro. Ahora, les decía que esa es una discusión que no terminamos, pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias fundamentales, Esmeralda? Por supuesto que sabes que no tienes que contestarlas. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el aula invertida y lo que ha llamado Broso el contrato didáctico? Sí, bueno, pues digo lo mismo, son cosas diferentes. Se parecen, pero no. Por ejemplo, usted nos decía, ¿no? El contrato didáctico es que ahora el alumno va a hacer lo que hace el profesor. Y acá no, acá el maestro le sigue mandando los materiales, ¿no? Por ejemplo, ya hablaba de los tutoriales que hice, la creación de las situaciones auténticas. Entonces, el estudiante primero tiene que consultar ese material. No está investigando como tal por su cuenta, o sea, para que él dé el tema, por así decirlo, sino que ya con base en el material que el docente manda, pues el estudiante se empieza a empapar de este conocimiento para poder empezar a comprender el tema, y ya en las sesiones virtuales, fuera de ver más la teoría como tal, ya se dedica más el tiempo aquí a la resolución de problemas, o trabajar por proyectos, hacer otro tipo de actividades a fin de consolidar el aprendizaje, el conocimiento que el alumno ya adquirió previamente en casa. Entonces es como que optimizar también tiempos, tratar de aprovechar más el tiempo en las clases. En este caso, como estuvimos a distancia, pues 1 hora no era suficiente, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, pues lo trabajábamos 5 horas a la semana. Y ahora nada más tener que trabajar el contenido en una semana, pues era muy complicado. Entonces el alumno tenía que estar trabajando también en su casa. Ok, ya puedo participar otra vez y ya me cayó. Sí, adelante, maestro Francisco, sin problema.
Ahora miren, lo que yo quiero hacer notar es que estas discusiones, entre comillas, teóricas, cuando se trata del desarrollo de documentos recepcionales, las discusiones no tienen que ver con quién tiene la razón, no tiene que ver con hacer explícitas aquellas ideas que traemos en la cabeza y que nos permiten dar cuenta de esa realidad que estamos teniendo enfrente. Esa es una diferencia fundamental en la formación de los estudiantes en términos de documentos recepcionales comparado con las clases o los cursos normales. En los cursos normales, obviamente que el maestro nos tienen asignado el poseedor de la verdad, pero en este otro ámbito, aquí la verdad es muy relativa, depende de la teoría que uno trae en la cabeza, de eso depende cómo se expresa y se dé explicaciones de la realidad. Pero entonces les insisto, no se trata de saber quién tiene la verdad. El asunto es ponernos de acuerdo y entender qué es lo que está pensando el otro para que pueda desarrollar sus propias ideas. Ya con eso termino. Gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Una excelente participación. Gracias, Esmeralda. A echarle muchas ganas y ya saben, aquí estamos a la disposición. Quisiera saber, ¿el staff ya tiene la presentación del maestro Aarón, por favor, para que pueda participar el maestro Aarón? Claro que sí, en un momento. Ok, entonces esperamos, maestro Aarón, ya van a proyectar su ponencia para que usted pueda participar, maestro. Claro, muchas gracias. Listo, maestro. Ya está su presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este primer encuentro nacional normalista, ¿no? Es un gusto estar aquí con ustedes y saludos a todos afectuosamente. Bueno, yo
elegí realizar un FODA y con la temática de retrospectivas, vivencias del desarrollo de la práctica durante la educación a distancia. Presenta maestro Juan Aarón Escorza Oliver de la Escuela Normal Valle del Mezquital, ¿no? Las principales fortalezas que yo identifico es la disposición y el profesionalismo de toda la planta docente por mantener la calidad académica en la impartición de clases a distancia. Yo creo que un ejemplo de esa misma disposición me parece que es lo que hoy nos tiene aquí mismo reunidos, ¿no? El día de hoy, vamos. También una fortaleza que identifico es que la pandemia permitió visibilizar que la educación es importante y se revalora la figura del docente, pues el docente es una pieza clave en la sociedad, ¿no? Y tanto los padres de familia como la sociedad misma se da cuenta que la educación va más allá de que solamente el docente dé clases, ¿no? Que la escuela no solamente es un espacio donde el niño asiste a recibir su clase, porque precisamente debido a esta pandemia, pues todos se dan cuenta del gran papel fundamental que tiene el docente, ¿no? Otra fortaleza es el acceso a la tecnología y desarrollo de las habilidades digitales. Pues antes en el sistema presencial, pues usábamos presentaciones PowerPoint, usábamos el cañón, ¿no? GISes, marcadores, y pasamos de usar esas herramientas a usar diversas plataformas como el Zoom, el Meet, el WhatsApp, el Classroom, ¿no? Y cientos de aplicaciones con fines educativos, que hay una gran ventaja en estas aplicaciones, pues muchas de ellas son completamente gratuitas, ¿no? Y a través del dispositivo como el celular, pues tenemos y podemos acceder a todas esas miles de aplicaciones, que si bien son gratuitas, entre comillas, pues están en sus versiones más simples, ¿no? Y ya tal vez si se quiera algo más específico, pues ya tendría un costo, pero se pueden aprovechar muy bien todas estas aplicaciones gratuitas. También está el diseño de ambientes virtuales para el logro de las competencias, ¿no? Estos ambientes virtuales con características específicas como ofrecer la flexibilidad de horarios, ¿no? No requiere gran inversión, al ser las clases por internet, pues se estudia desde donde se quiera, ¿no? Es un tanto cómodo para tanto los alumnos como para los maestros esta cuestión del trabajo en casa, ¿no? Y además se generan espacios de participación, tanto sincrónica como asincrónica, ¿no? Y también se fortalece la comunicación asertiva con los estudiantes, pues esta comunicación se basa en una actitud personal positiva y es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre personas, ¿no? Basadas en el respeto, la escucha activa, el control de emociones, ¿no? Algunas de las oportunidades que logro identificar es de que la pandemia obligó a todos a adaptarnos de una manera acelerada a estas nuevas formas de interacción. Pues yo creo que nadie estaba preparado para vivir lo que estamos viviendo hoy, precisamente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y así como la habilitación y el uso de las plataformas digitales que vayan en sincronía con la nueva realidad del mundo globalizado, pues también nos metió a esta dinámica de tener que aprender a usar las plataformas, ¿no? Y pues cada día capacitarnos más en estas nuevas tecnologías. También, dio la oportunidad de trabajar la educación socioemocional, ¿no? A ser más empáticos con las condiciones de cada uno de los alumnos, promover cambios de comportamiento, tolerancia e inclusión. Es sumamente importante el trabajo con la educación socioemocional, ¿no? Pues ayuda a gestionar mejor las emociones y al gestionar mejor las emociones tenemos pues personas felices, ¿no?
La educación socioemocional es un proceso educativo continuo y permanente y ayuda a potenciar las competencias emocionales, así como la motivación. También se logra aprovechar más el tiempo efectivo y de calidad que se hace desde la comodidad del hogar, pues dado que en el hogar tenemos, por lo regular se tienen mejores condiciones, ¿no? Una oportunidad también que generó es que se pasó mayor tiempo en familia, ¿no? Y este tiempo de familia se pudo aprovechar precisamente en conocer incluso más a la familia, tal vez iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y también da la oportunidad de actualizarse y profesionalizarse. También, hablando de las debilidades, pues yo creo que estas debilidades todos las experimentamos, ¿no? Hoy mismo estamos viendo esas debilidades que tienen que ver con el acceso al Internet, la poca conectividad, y esa poca conectividad tiene que ver también con desde las condiciones climatológicas, económicas, ¿no? ¿Cuál más? Tenemos también que, bueno, no estábamos preparados para una emergencia como tal, bueno, de tal magnitud como esta pandemia, ¿no? Pues nos cambió radicalmente nuestros hábitos y estilos de vida. Las actividades cambiaron todo con esta pandemia. También nos enseña que algunas cosas que antes considerábamos un privilegio, pues deberían ser un derecho. En este sentido, el derecho a la conectividad, el acceso a la tecnología, Internet para todos y en todo lugar, ¿no? Aquí también una debilidad muy notoria fue que el diseño de las planificaciones en las jornadas de práctica, pues fue por fichas de trabajo, ¿no? Y estas fichas, en la mayoría de las ocasiones impuestas desde las escuelas de práctica. Entonces no les daba mucho la oportunidad a los estudiantes de hacer algunas modificaciones. Estas fichas eran por días o por semanas, incluían lo que se iba a aprender, las actividades que se iban a hacer, ¿no? Los productos, los materiales y los tiempos. También el papel de los padres de familia en las tareas en casa, pues a veces hay muy poca orientación de parte de ella, de parte de los padres, ¿no? Y todo al final acaba de regreso con el maestro. Otra situación es también que la interacción en línea, en las escuelas de práctica no hay un diálogo tan fluido con el otro, ¿no? No se conoce al 100% los alumnos, los intereses, las necesidades, los estilos de aprendizaje. Y una que yo creo que a todos nos aqueja bastante es la ampliación de la jornada laboral, pues ya no se está en tiempos establecidos, ¿no? No se respeta este tiempo libre. Incluso estamos todos, yo me imagino que también ustedes, a altas horas de la noche atendiendo llamadas telefónicas, contestando mensajes, y todo tiene que ver con esta cuestión de la formación docente, ¿no? Y también se logra ver que una situación de debilidad es de que la falta de organización en el uso del tiempo para priorizar las actividades escolares, pues también al estar gran tiempo en la computadora, pues también la utilizan o se utiliza ese tiempo con situaciones ahí como distractores, ¿no? Y las principales amenazas que se identifican, pues es los trastornos emocionales debido a esta pandemia, debido al encierro, ¿no? Ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? También nos dejó como amenaza, pues, un aumento de un estilo de vida sedentario, pues se pasa tanto tiempo en la computadora y a la larga, pues también va a ocasionar ahí algunas situaciones de salud, ¿no? Tan solo tanto tiempo en la computadora, los ojos también acaban cobrando factura, ¿no? Una amenaza también es la falta de equipo de cómputo, tanto del alumno normalista como de los niños en las escuelas de práctica.
basta recordar un poco antes de la pandemia, un equipo de cómputo costaba aproximadamente 5,000, 7,000 pesos, ¿no? Y hoy los equipos más sencillos cuestan 15,000 aproximadamente. Entonces también es complejo que todos tengan un equipo. A veces, como mencionaba la compañera Esmeralda, ¿no? A veces también en las casas solamente hay un equipo o un celular o una computadora y pues ese mismo equipo se tiene que compartir con los demás miembros de la familia. Otra situación es la conectividad muy inestable y pues esto depende de las condiciones geográficas también, ¿no? En ocasiones, muchos de nuestros estudiantes pues provienen de lugares alejados, ¿no? Y aunque no sean lugares tan alejados, aún así la conectividad es tremendamente mala, pues todos estamos usando estas redes, ¿no? Y yo creo que se saturan, llega un momento que no alcanza para todos. También la falta de recursos económicos para la adquisición de herramientas digitales, el uso de datos, alumnos que trabajan, comparten el equipo, ¿no? Y pues que no todos acceden al logro de estos aprendizajes. Hay una tremenda desigualdad social incluso, ¿no? Y también una de las principales amenazas es que aumentó la violencia familiar, la ansiedad, estrés, la incertidumbre debido a los altos índices de mortalidad derivados de la pandemia y el COVID, ¿no? Y pues también la sobrecarga de actividades, informes, academias, cursos, talleres, conferencias. Es decir, a veces también tenemos tantas actividades que es difícil atenderlas todas al 100%, ¿no? Entonces, hasta hay un dicho, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta, pero pues de momento son parte que no podemos dejar sin tomar en cuenta, ¿no? Y estamos inmiscuidos en esto. Pues básicamente sería ese mi foda, maestros, y esa sería mi temática. Muchísimas gracias por su atención. Pues eso sería todo, maestros. Esa sería mi temática, pues son las retrospectivas, vivencias, ¿no? De la práctica durante la educación a distancia. Muchas gracias. Gracias, maestro. Si tenemos alguna pregunta en el chat, no tenemos ninguna. Si hay alguien que de manera directa guste generar alguna pregunta al maestro Aarón, por favor. ¿Alguien que guste preguntar, por favor, de la audiencia que tenemos? No, pues parece que no, maestro Aarón. Agradecemos muchísimo su participación, maestro Aarón. Estamos para servirle y sabe que esta es su escuela también. Damos paso a la maestra. Sí, gracias, maestro. A la maestra Gloria Belia y a la alumna Lisette Guadalupe de la Bicenet de Durango. Maestra, si gustan compartir pantalla, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, maestros, y gracias a los participantes que nos antecedieron. Estoy teniendo un poquito de problemita técnico con mi máquina, pero aquí vamos a estar tratando de hacer una buena presentación. Ya, parece que ya pasó aquí. Permítanme, nada más quisiera hacer una aclaración. Sí, una servidora, Gloria Belia Mesa Silva, soy catedrática de la Escuela Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, pero me acompaña como una recién egresada, exalumna de 8º semestre, la señorita Yadira Montelongo, quien aprovecho para decirles que me siento muy satisfecha porque fue del grupo, de mi grupo de egresados, fue la primera persona que tuvo su asignación de plaza definitiva, afortunadamente, y eso nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Haría la corrección del nombre, maestra, nada más si me hicieran favor. Ella es Yadira Montelongo.
¿sí? Les Ok, voy a... maestra, tomamos nota y si nos ponen en el chat el nombre completo de la compañera, por favor. Claro, Gracias, claro que maestra, sí. por la aclaración. Claro que sí. Ahorita lo confirmamos y lo ponemos correctamente. Miren, yo voy a procurar ser muy breve y quiero compartirles nada más de manera muy sencilla. A partir de la experiencia que yo tuve como maestra titular, ¿sí estoy compartiendo? Es que luego no me doy cuenta, sí, ¿verdad? Sí, maestra, sí se percibe. Ok, miren, en cuanto a las temáticas que ustedes nos mandaban para trabajar en las mesas, tanto Yadira como yo platicábamos que nos parecía muy rico trabajar y abordar el punto o el tema de experiencia sobre la planificación y la evaluación del trabajo docente a distancia. ¿Cómo lo vivimos? Yo desde la escuela normal, cómo lo vive ella como estudiante de la escuela normal, pero a su vez cómo vive estos procesos como maestra frente a grupo durante sus jornadas de práctica docente. La visión qué rico es este tipo de eventos, me parecen muy enriquecedores para todos porque los puntos de vista desde donde estamos analizando cada temática es lo que realmente nos enriquece, ¿verdad? Yo les voy a compartir mi experiencia como maestra titular del curso que hasta el plan 2012, que recién ya termina el semestre anterior, se llamaba práctica profesional y que a su vez también teníamos asignados, en el caso de una servidora, yo tenía en el séptimo semestre asignada la clase de planeación y gestión educativa, y en octavo semestre, además también de la práctica profesional, teníamos el trabajo de titulación. Entonces son temas que se van relacionando mucho a los maestros y a nuestra egresada que nos compartía ahorita, Esmeralda. Fue muy rico escucharlos porque creo que compartimos experiencias en común y bueno, es importante hacer este tipo de análisis, ¿verdad? En cuanto a la temática que nosotros queríamos abordar, que yo la quiero representar nada más en esta sola imagen, es a qué retos nos tuvimos que enfrentar los docentes ante la sociedad, ante nosotros mismos, ante nuestras propias competencias para poder hacernos de las habilidades, de las tecnologías, de los instrumentos, de los recursos que nos permitieran seguir desarrollando nuestro trabajo fundamental, que implica una planeación y cómo organizo mi trabajo. En ocasiones las personas que están fuera de la docencia creen que es muy sencillo ser maestro. Y ahora vivimos una situación a nivel sociedad con los padres de familia cuando ellos tenían que estar cerca de sus hijos y ayudarles con las tareas. Y entonces había ocasiones en que ellos se desesperaban mucho y decían, es que no entiende, es que no puedo, y nada más es uno. Y ahí como que empezaron de alguna manera a valorar lo que hacemos los maestros cuando tenemos un grupo de niños. Pero también sucedía el efecto contrario, o sea, estos efectos fueron muy extremistas. Había, mientras quien nos podía valorar nuestro trabajo y nuestras habilidades, nuestra paciencia, nuestra planificación y organización previa que implicaba tener un buen resultado, había quienes también decían es que los maestros no están haciendo nada, porque no nos veían en un aula bajo un horario definitivo. Sin embargo, sucede lo que comentaba también ahorita el maestro, trabajamos 24/7, se abrieron las barreras, era en la mañana, en la tarde, a la hora que yo tuviera la necesidad de sentirme apoyado, por mi maestro, por mi compañero, por mi maestro tutor de la escuela primaria, yo tenía que hacer uso de la comunicación por el medio que fuera, por la red social que se pudiera, por las plataformas necesarias para poder establecernos y ponernos de acuerdo en una serie de situaciones a considerar al trabajar con los niños. Aunque la jornada no fuera de la misma, a la jornada que hacían los estudiantes en las escuelas primarias, mientras hacían su jornada de prácticas, para la que hacían su planeación y se organizaban, preparaban sus insumos también para evaluar lo que iban a trabajar con los niños. A pesar de esto, la jornada no era la misma y el factor tiempo, lo comentaban unos compañeros ahorita, era insuficiente porque a pesar de que era un poquito menos de horas frente al grupo, pues teníamos muchas cosas que organizar, que sistematizar, que organizar para hacer la evaluación posterior de las actividades que se habían hecho con los grupos. En lo particular, yo como maestra, estuve haciendo uso del WhatsApp, mucho hice grupos por escuelas de práctica. Les comparto, la escuela normal de la Bicenet, de la que nosotros estamos orgullosamente representando en este momento, es una escuela normal urbana. Normalmente realiza prácticas en escuelas, los primeros semestres en escuelas multigrado o lejanas rurales. Posteriormente se van acercando a los contextos de la ciudad, pero cuando ya estamos en séptimo y en octavo, como tenemos otras escuelas normales del estado, hermanas, ellos van a practicar a estos lugares en la práctica intensiva que corresponde al séptimo y al octavo semestre. Nosotros nos vemos reducidos en ese espacio y tenemos que practicar en escuelas urbanas. Entonces,
por primera vez tuvimos también la oportunidad de que nuestros estudiantes participaran con la beca CONAFE y ellos se iban a escuelas comunitarias donde la situación era diferente a lo que estaban viviendo otros de sus compañeros del mismo grupo aquí en la ciudad, en las escuelas que estaban atendiendo de manera también virtual, pero escuelas urbanas. Entonces yo tuve que organizar la planificación y la organización de mi trabajo en 2 subgrupos. Uno para los muchachos, los estudiantes que estaban practicando aquí en la ciudad con sus características, con cómo revisamos la planeación, cómo vamos a hacer los instrumentos de evaluación, cómo damos ese seguimiento y ese acompañamiento durante la realización de las jornadas de práctica en escuelas de aquí de la ciudad, de manera virtual, de manera semipresencial, de manera a contraturno, porque había quienes trabajaban por la mañana, pero además daban clases por la tarde a otra parte de los grupos. Luego, esa parte la organizábamos de una manera. La otra parte era organizarme yo como maestra, cómo trabajar con los alumnos que estaban participando en CONAFE, porque su situación y su participación y su permanencia en la comunidad era diferente. Ellos sí estaban de alguna manera presencialmente algunos días de la semana, porque tampoco estuvieron todo el periodo completo por el semáforo epidemiológico. Entonces, había muchos factores ajenos a nosotros que nos permitieron aprender y compartir ahora experiencias sobre cómo hacer más flexible nuestra planificación, el estar adaptándonos cada vez más al cambio, porque a pesar de la situación y de la modalidad que trabajemos, ya sea a distancia o sea presencial, pues finalmente nosotros seguimos realizando nuestra labor docente básica, que es la de planear y organizar nuestro trabajo docente. Y lo decía un compañero antes previamente, la disposición que hemos mostrado los docentes, las personas de la comunidad educativa, creo que ha sido la clave para que nosotros podamos obtener frutos como los que ahora les comparto orgullosamente de mi alumna, mi exalumna, ella ya es maestra, ya es titular, de que obtuvieron rápido su plaza porque obtuvieron muy buenos resultados, la experiencia les fue muy significativa. A mí me va a gustar mucho que ella les comparta el cómo hizo el trabajo en el que me tocó acompañarla a mí desde acá, desde la escuela normal, estar viendo y dando seguimiento a su trabajo y posteriormente ir viendo cómo esos frutos de su planeación y su evaluación en el grupo se trasladaban o le daban forma a un producto final que fue su documento de titulación. Ella hizo un informe de prácticas profesionales muy interesante. Y no les quiero platicar de lo que ella hizo, le voy a ceder la palabra a Yadira para que ella ahora les platique desde su ámbito cómo vivió estas experiencias sobre la planificación y la organización del trabajo docente a distancia. Muchas gracias. Adelante, Yadira. ¿Me podrían decir si se ve mi presentación, por favor? Sí, Yadira, sí se ve. Sí. Ya dejaste de compartir. Ahí está, ya. Bueno, como ya lo mencionó mi maestra Gloria, que estoy muy orgullosa de que ella me haya tocado Gracias. en mi último semestre, somos parte de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango y hoy vamos a hablar sobre las experiencias sobre la planificación y organización del trabajo docente a distancia. Primeramente, comenzaré explicando, bueno, mostrando esta imagen que me hace sentir muy importante porque dice, la tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos de un profesor. Y esto fue pues lo que a mí me pasó. Con la llegada del COVID, como ya lo mencionaron los maestros, el cambio drástico de la metodología educativa, social y relacional ha sido imparable. La educación, al igual que muchas otras áreas, ha tenido que adaptarse a esta situación, lo cual nos planteó varios retos. Esto no fue fácil, sobre todo para quienes estábamos acostumbrados a la presencialidad. Esto para mí me llevó a enfrentar infinidad de retos, tomando en cuenta que soy foránea y tenía complicaciones con el internet, como lo acaba de mencionar ahorita un maestro que me identifiqué mucho con lo que dijo, la verdad. Estuve practicando en una escuela primaria en donde no se contaba con los recursos para trabajar desde casa de manera virtual. Esto no me detuvo, pues pude desarrollar planes de lecciones más creativos e innovadores. Desarrollé nuevos métodos de enseñanza y como punto importante me adapté a las necesidades de mi grupo.
Mis planeaciones estuvieron diseñadas para trabajar en familia, fortaleciendo la convivencia familiar, que fue también mi documento de titulación, que se tituló Influencia familiar y las conductas disruptivas en un grupo de tercer grado de primaria. Aquí les presento pues una parte de lo que realizaba mis planeaciones. Está la portada y una planeación de socioemocional. Es importante para mí mencionar que está adaptada a cada uno de mis alumnos, al igual que realizaba también por semana un guión de trabajo que era enviado vía WhatsApp al grupo de los padres de familia. Todos los lunes yo enviaba mi guión de trabajo y los fines de semana enviaba mi planeación a mi maestra Gloria para que me la revisara. Los resultados que obtuve fueron positivos. Aquí les muestro una parte de mi guión de trabajo que era enviado a los padres de familia, donde pues les especificaba las actividades que tenían que realizar, ya que pues al mandarles la planeación ellos no las iban a entender. Y pues es importante para mí mencionarles que pues tuve un gran impacto, porque pues a pesar de los retos que tuvimos con la conexión a internet, con que no teníamos los recursos necesarios, pues pude realizar mis prácticas profesionales de manera, pues, de una muy buena manera. Al llevar mis prácticas de manera virtual, al principio esto no me parecía tan enriquecedor, pero al ponerlas ya en práctica me di cuenta de lo mucho que aprendí y de las experiencias que viví con mis alumnos, también con los padres de familia y con mis maestros de la normal. Desarrollé significativas competencias del perfil de egreso que son tanto genéricas, que me aportaron habilidades, conocimientos y las actitudes necesarias, así como las profesionales que me permiten ahora como docente que soy frente a grupo, atender situaciones y resolver problemas del contexto escolar. El realizar mis prácticas profesionales de esta manera me sirvió, ya que pues pude conectar no solo con los niños de mi grupo, sino también con los padres de familia, que es algo difícil. Nosotros como practicantes, pues es raro que tengamos un acercamiento así con los padres de familia. A veces ni siquiera los conocemos. Y en esta ocasión, pues yo pude trabajar muy bien tanto con los niños como con los padres de familia. Al principio no tuve una buena acercamiento con ellos, pero al pasar los días, pues todo funcionó muy bien. Aquí les muestro algunos de los resultados que obtuve, donde se observan los padres de familia trabajando con los alumnos. Lo traté de hacer muy dinámico para que ellos no estuvieran tan aburridos de siempre en la computadora, siempre en el celular, estuvieron jugando con sus papás. Aquí en la primera imagen que está arriba se muestran las 3 niñas que están realizando un experimento. También realicé un concurso familiar en donde pues era importante fortalecer la convivencia entre ellos, y se muestran una de las imágenes donde realizaron peinados locos, otro donde está el padre de familia ayudando a sus hijas con sus tareas, y otros están cocinando, porque de eso se trataba el concurso, lo cual fue pues una actividad que la volvería a aplicar muchas veces más con mis alumnos, porque pues me dio los resultados positivos en mi informe de prácticas profesionales, y pues estoy muy orgullosa de pertenecer, de ser parte de la Escuela Normal del Estado de Durango, porque pues gracias a ella ahora soy quien soy. Me considero una maestra muy bien preparada ahora frente a grupo. Y pues sería todo de mi parte. Maestra Gloria, no sé si quiera comentar algo. Muchas gracias. Esta es una
experiencia muy rica para nosotros el poder compartirles esta experiencia tan real y tan cercana a lo que nosotros hacemos en el día a día durante las jornadas de la formación inicial, ¿verdad? De nuestros estudiantes, que ahora ya son egresados y que ahora afortunadamente también ya son nuestros colegas porque ya tienen su plaza. Y creo que esa era la intención, entendíamos que era una charla sobre la situación, cómo la vivimos, cómo la estamos trabajando. Y entonces, bueno, esta sería hasta aquí nuestra participación. Si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, con mucho gusto las contestamos. Tanto Yadira como yo aquí estamos al pendiente. Gracias. Gracias, maestra Gloria. Gracias, Yadira. Excelente participación. Qué bueno que nos comentas todo lo que realmente se vive al trabajar con los pequeños y al tener esta experiencia y el acompañamiento de la maestra Gloria. Tenemos una pregunta, me parece. Sí. ¿Qué nombre tendría la modalidad por la cual ¿Te titulaste? ¿Qué nombre tendría la modalidad por la cual te titulaste? Te hacen la pregunta, Yadira. Sí, es informe de prácticas profesionales. Ok, informe de práctica profesional, es por la modalidad que ella se tituló. Otra pregunta de la audiencia, si alguien tiene alguna pregunta directa, adelante, sin problema. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, pues buenas tardes, mi nombre es Valentín, de la Escuela Normal Urbana Federal. Tengo una duda. Me llama la atención en esta parte en la que ustedes hacen mención de CONAFE. Sí. Yo tuve la fortuna de estar en CONAFE, pero fue la prepa. Ya tiene muchos años, pero en esta vez que usted dice que trabaja en CONAFE, bueno, que trabajaron de manera en CONAFE, ¿cómo fue ese trabajo? Porque al yo estar en CONAFE en ese poco tiempo, incluso, bueno, me da la curiosidad saber cómo se trabajó, porque hay comunidades que incluso no tenían, creo que hasta luz ni nada de eso. Entonces, tengo como que esa curiosidad de cómo lo hicieron y cómo fue que el maestro se adaptó a eso, o qué problemáticas les tuvieron al momento de estar ahí. Sería eso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Yadira también lo puede compartir porque ella veía con sus compañeros, también vivía como grupo ellos, se compartían las experiencias que estaban viviendo. Por primera ocasión, a nivel nacional, ese es mi conocimiento, se lanza la oportunidad de que los estudiantes de séptimo semestre, que están egresando de sexto, es en sexto donde se recibe la invitación, se les dice que se pueden participar haciendo su práctica profesional, el último grado escolar, hacerlo en el programa de CONAFE. Este convenio es a nivel nacional. Nosotros a nivel estado, la institución, la Benemérita y Centenaria, se puso en contacto con las personas responsables del programa de CONAFE aquí en la ciudad, en la Secretaría de Educación, y establecieron los lugares a donde los muchachos pudieran ir. Se lanzó una convocatoria abierta, era quien quisiera. Algunos de ellos les dieron una charla, así muy breve, pero les platicaban y les compartían cuál iba a ser su trabajo, sus retos a enfrentar, y creo que la mayoría de los muchachos vieron en esa oportunidad un reto para mejorar su práctica docente, pero también veían la oportunidad y la ventaja de que muchos de ellos eran foráneos. Entonces, podían elegir comunidades cercanas a su lugar de origen, no aquí en la ciudad donde tenían que venir a estudiar. Y entonces eso también fue una motivación para ellos. Y les dieron la oportunidad a los estudiantes de que ellos eligieran comunidades cercanas a donde ellos vivían. Y fue así como les asignaron la comunidad, la escuela comunitaria, y ellos no asistían, por supuesto, a todas las clases con nosotros, los maestros de la Bicenet, que los estuvimos realizando a nivel virtual, pero todos los días con nuestro horario normal, como si fuéramos presencial, estábamos atendiendo todos los cursos. Entonces, únicamente cuando se tenían proyectadas las fechas ya de la jornada, los alumnos se presentaban de manera virtual a sus escuelas con sus niños, con sus maestros tutores, y los muchachos de CONAFE estuvieron todo el ciclo escolar asistiendo a la comunidad de manera presencial 3 días a la semana. No iban toda la semana, iban 3 días, pero tenían actividades los viernes como webinars de capacitación permanente, tenían la vigilancia de sus AA, de sus acompañantes académicos, pero ellos no estaban bajo la tutela completa de nosotros. Entonces, por eso yo hablaba de que tenía 2 grupos. Un grupo con el que yo me adaptaba para el trabajo cotidiano que hacíamos de manera virtual, pero ahora lo hacíamos de manera, lo hacíamos presencial, ahora lo hacíamos virtual, y con los ajustes necesarios en las escuelas de aquí. Y mientras tenía otro grupo y yo contactaba y tenía charlas organizaba eventos de seguimiento con las personas que los atendían, porque
ellos estaban en diferentes comunidades, no estaban en una sola sede, les llaman sedes, a los lugares que están, por ejemplo, en un municipio del estado, sino que estaban en varios de los municipios de todo el estado. Entonces tenía yo que contactarme con diferentes personalidades, diferentes autoridades académicas, sus AA, sus supervisores, sus secretarios académicos de cada una de las regiones. Ellos manejan regiones. Entonces ellos estuvieron asistiendo y estuvieron siendo guiados exclusivamente por el personal de CONAFE. Pero además de esto, las evidencias que ellos realizaban para trabajar su planeación, sus informes que les piden de manera permanente, las evidencias que tienen que estar subiendo ellos a las plataformas que ellos manejan, los materiales específicos que ellos manejan, los libros, ¿verdad? De primaria alta, primaria baja, el libro de la maestra Patti, todos estos materiales tuvimos que, yo en lo particular, acercarme a ellos, los conocía, pero no tan a profundidad como ahora, y creo que fue una experiencia muy enriquecedora para todos, pero sí había una serie de dificultades porque para estar en comunicación más fluida, porque había comunidades donde estaban estudiantes que me decían, maestra, tengo que ir al cerrito, donde el único lugar donde hay señal para poder comunicarme con usted. Entonces yo no tenía un horario definido para todo el grupo de estudiantes en CONAFE y decirles, nos vemos los jueves a las 4, porque había quien tenía que irse después de esa hora a buscar un lugar donde pudiera tener señal y poder comunicarse. Entonces yo tenía muchos subgrupos y a veces me comunicaba a diario con las personas cuando regresaban a su casa o cuando iban juntando sus evidencias, ellos iban juntando todo y lo íbamos mandando a una plataforma, pero esa parte fue la más complicada, el poder comunicarnos porque la conectividad no era la misma y era un poquito más compleja con ellos que con los chicos de aquí de la ciudad, que también de pronto nadie estamos exentos, ¿verdad? También se nos va de pronto la señal y batallamos un poquito, pero con los compañeros de CONAFE creo que esa fue una de las más marcadas dificultades, el que con ellos teníamos que adaptarnos nosotros como docentes, a mí en el caso que me tocaba estar dando el seguimiento de la práctica, a diferentes horarios porque no había a veces oportunidad de que se contactaran. No estuvieron de manera muy permanente en las comunidades, o sea, de manera fija todo un mes, por ejemplo, porque el semáforo también por la pandemia cambiaba y entonces ellos les pedían no vayan ahorita, también estuvieron trabajando aproximadamente 3 semanas continuas en un periodo del ciclo escolar. Ellos trabajaron a distancia, pero luego empezaban a ir 2 días y luego después 3 días por semana, empezaban a hacerse más presentes en la comunidad. Fue todo un reto porque implica muchas horas de transporte, de organización. También se ve y se valora mucho el apoyo de los padres de familia para apoyarles en el traslado, en la alimentación de los muchachos mientras ellos llegaban. Y bueno, tienen una compensación porque es una beca, pero a veces yo vi que había mucha más interés por la experiencia de aprendizaje que en sí por el apoyo, que es importante y necesario ese apoyo definitivamente, pero sí tuvo muchas complicaciones la conectividad para poder tener la oportunidad de estar fluidamente y permanentemente enriqueciéndonos, ¿verdad? Pero están siendo muy apoyados por las personas del programa que van y los visitan hasta sus comunidades. Por primera vez fue la experiencia de las escuelas normales. Este ciclo escolar volvemos a tener la invitación. Yo en lo particular en el grupo que me corresponde, el año pasado tenía 11 alumnos en CONAFE y era pues una tercera parte del grupo. Ahora únicamente están participando 5 alumnos en CONAFE. Es mucho menos, es mucha menos la participación, pero es muy rica la experiencia. Es lo que les puedo comentar. No sé, Yadira, ¿tú quieres comentar algo? ¿Tú que lo viviste como compañera? No, pues solo puedo compartir que pues las experiencias que compartían mis alumnos eran pues favorables, ya que ellos pues ya estaban trabajando. Ahorita las personas que ya tienen su plaza pues ya tienen mucho adelanto porque ellos ya estuvieron el semestre pasado trabajando con los niños cuando nosotros estuvimos trabajando pues en línea. Uh-huh. Hay una pregunta que me hacen donde dice que desde qué semestre empecé a preparar mi informe de prácticas. Pues en la Vicenet desde sexto semestre, me parece, estamos trabajando que se llama protocolo de investigación. Entonces ya en el octavo semestre es donde empezamos de lleno con nuestro asesor a trabajar pues el documento. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yadira, soy el maestro Miguel Escamilla de la Normal Urbana. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué consejo les das a los estudiantes de séptimo y octavo semestre que están a punto de egresar, que se van a incorporar ya al mercado laboral? Bueno, tú como docente Nobel que acabas de pasar por esta etapa, ¿qué consejo les darías? Algo que realmente te haya a ti funcionado, ¿no? Sobre todo para la obtención de las plazas. Pues primeramente para obtener mi plaza, pues fue un estrés imparable, ¿verdad? Porque, pues sí, como todo esfuerzo tiene su recompensa, o había, pues, días, semanas que yo ni siquiera dormía, pues, ya trabajando con mi informe, pero gracias a la maestra Gloria, que ella fue mi asesora, pues pude obtener un muy buen, bueno, lograr tener un muy buen informe de prácticas que me sirvió también pues como base para lo que ahora estoy enfrentando con mis nuevos alumnos. En la asignación de plazas, pues yo obtuve el número 44, que fue pues un muy buen lugar porque rápidamente me asignaron mi plaza definitiva. Y pues lo que yo les puedo recomendar a las personas que pues que van a pasar por todo esto es que pues que le echen muchas ganas, que confíen en ellos y pues estamos preparados, los maestros siempre estamos preparados para todo lo que venga. Y desde primer semestre que entramos ya a las escuelas normales es porque ya somos unos maestros y pues lo vamos a lograr. Ok, gracias, Yadira. No sé si exista otra pregunta. ¿No? Entonces, gracias, maestra Gloria, y gracias, Yadira. ¿O sí, perdón? Sí. Sí. Adelante. Gracias, Carmelita. Muchas gracias. Pásale. ¿No? Ok, entonces daríamos paso a la maestra Soyuri, por favor. ¿Está lista para poder iniciar? La maestra Soyuri no está, no la encontramos, no la hemos conectado. No, ¿verdad? Ok, entonces damos paso a la escuela anfitriona con el maestro Omar, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un gusto enorme estar con ustedes. Los escuchamos con atención y la verdad es que creo que en cada una de las normales tenemos historias sobresalientes, historias donde encontramos muchos retos, pero sobre todo muchas áreas de oportunidad. En lo particular, quisiera compartirles un video que nuestros alumnos, o más, los alumnos de octavo semestre del ciclo escolar anterior elaboraron y que no me gustaría tenerlo guardado en mis archivos. Más bien, es un video con la percepción de ellos después de haber estado durante una jornada muy intensa de práctica docente a la distancia, donde no tuvieron oportunidad pues de conocer a los niños en persona, pero sí a través de la pantalla, y donde establecieron vínculos muy importantes con padres de familia y con los niños y con maestros titulares y con todo el contexto escolar. Es también relevante hacer notar que parecía algo muy complejo al inicio, donde nuestros hogares se convirtieron en espacios didácticos, ¿no? Convirtiendo todo un escenario para poder favorecer el aprendizaje a la distancia. Entonces me gustaría que ustedes escucharan de viva voz de nuestros alumnos del ENUP de octavo semestre cuál fue su experiencia y cuáles son los retos y áreas de oportunidad que enfrentaron ante esta pandemia. Entonces, voy a permitir compartir mi pantalla. Muchas gracias.
¿Me dicen si se escucha, por favor? Uno de los retos principales ha sido el poder tener contacto con todos los estudiantes para así poder Sí, se explicar escucha. pues los temas que vimos a lo largo de las 2 semanas de la jornada de práctica, puesto que algunos pues no tienen la facilidad de poderse integrar a las sesiones virtuales en donde se les explica el tema y además se les proporcionan los materiales. Sin embargo, pues para esta situación de proporcionarles materiales que les ayuden a comprender mejor los temas, pues tuve que buscar diferentes formatos para poder hacérselos llegar y pues que pudieran utilizarlos lo mejor posible para desarrollar sus actividades y de esta manera pues comprender mejor los temas. Los retos con los que me he enfrentado durante mi práctica docente, pues primero la comunicación con la docente titular. Quizás por no conocernos, a lo mejor no vernos en persona, pues surgieron ciertas situaciones como una comunicación muy corta, a veces le enviaba yo mensajes por WhatsApp para solicitar los contenidos y pues ella no me daba respuesta, entonces sí fue una comunicación muy limitada y muy profesional, ¿no? Entonces sí me veía yo preocupado porque, bueno, no tenía yo datos certeros del grupo al que iba yo a practicar. Otro reto fue que no conocía a los niños, o sea, el no conocer a tu grupo, porque quizás tenemos acercamientos en la práctica de manera presencial en observaciones, pues ahora no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Y también con la poca comunicación que tenía yo con mi docente titular, pues era algo que me causaba cierta incertidumbre, ¿no? El no conocer a mis niños, el no saber cómo trabajaban, todo eso fue un gran reto para mí porque no sabía yo qué actividades poner o qué actividades trabajar. Han sido diversos los retos que me he enfrentado durante estas prácticas docentes. Uno de ellos, y el que yo creo que tiene más peso, es la comunicación de la docente, pues ha sido muy estrecha. En algunas ocasiones no me explicaba de una manera muy amplia lo que ella quería que yo abordara, los contenidos, la forma de abordarlos, cómo quería la planeación. Entonces eso sí me trajo como que ciertos conflictos al momento de entregar planeaciones, pues tenía que hacer correcciones. Considero que el primer reto nos refiere a generar las planeaciones, ya que tienen que ir acorde con lo que vemos en televisión y muchas veces se desfasa, ya que no hay un control exacto de lo que va a pasar en televisión. Entonces nosotros tenemos que adaptar las clases a lo que se ve ese día en televisión para que los niños lleven una secuencia. Bueno, los principales retos que yo me he enfrentado, el primero puedo decir que es la comunicación con la docente titular, ya que al principio se me fue un poco difícil comunicarme con ella por el medio que me habían dado. Sin embargo, nos proporcionaron algunos otros datos de ellos y fue de la manera en la que yo me pude comunicar con la docente. Otro de los retos que me he enfrentado es la comunicación con los padres de familia, ya que al principio pues realmente desconocían mi forma de trabajo y bueno, en esta modalidad pues realmente nunca nos habíamos visto y ya que cambiamos de escuela pues por lo consiguiente desconocía yo totalmente el contexto. Sin embargo, al final de mi práctica los resultados fueron fructíferos. Uno de los mayores retos a los que me he enfrentado considero que es la comunicación, porque comunicarse con los padres de familia lamentablemente es un poco complicado debido a que pues ser padre de familia también implica conseguir sustento para sus hijos. Entonces considero que es una de las situaciones más difíciles que se viven de cierta manera. Sabemos que la tecnología nos ha brindado esa conexión, ¿no? Nos ha permitido estar unidos, pero lamentablemente también el mensaje que se envía y que se recibe no es el más adecuado de cierta manera. Este medio de repente da muchísimo a la interpretación. Una persona lo puede interpretar de otra manera y pues la otra de otra. Entonces considero que la comunicación es un reto importante.
Considero que esta modalidad de educación a distancia se ha tratado de implementar lo mejor posible. Sin embargo, pues aún se tienen que enfrentar diferentes dificultades, tanto los docentes como los estudiantes, y pues es algo que debemos de tomar en cuenta, que quizá para que esto funcione de la forma más correcta, pues aún haya que mejorar muchas cosas. Considero que sí sea la respuesta de los docentes ha sido la efectiva, o sea, cada uno de los docentes ha sabido acomodar su trabajo docente, planificar, llegar a los niños. Muchos de los docentes han ido a las comunidades a dejar a determinados sitios las copias para que los niños puedan trabajar. Entonces, yo considero que esta nueva modalidad a distancia vino para quedarse. Es algo que se está trabajando, que se está construyendo, que bueno, que la SEP ahorita incluyendo todos estos canales de contenidos, bueno, nunca se esperaba, ¿no? Pero sí creo que en un futuro iba a surgir toda esta nueva era tecnológica, esta nueva educación a distancia. Entonces yo considero que sí se está aplicando de una forma correcta. Yo siento que la manera de impartir esta modalidad a distancia podría mejorar. Hay en ocasiones que los docentes no ven todas las necesidades que han desplegado esta pandemia, como necesidades emocionales, necesidades económicas que los alumnos atravesan, y no solo de escuelas primarias, sino también nosotros como escuelas normales. A veces es tanta la presión, tanta la carga de tareas, a veces muy innecesarias, que pues provocan estrés, provocan frustración, aparte de la que genera el confinamiento. Considero que no estamos preparados para poder dar las clases en esta modalidad, ya que no tenemos este enfoque desde nuestra formación, entonces no sabemos cómo manejarlo ni cómo generar el aprendizaje en los niños de una forma digital. Bueno, realmente yo considero que la forma que se ha implementado esta nueva modalidad a distancia, pues al principio siento que no era tan favorable, ya que nadie estaba preparado para ciertas situaciones que se están viviendo en casa. Sin embargo, poco a poco el sistema educativo, bueno, se ha encargado de ir dando las adecuaciones correspondientes para que los alumnos se adecúen a un nuevo espacio de trabajo dentro de sus hogares. Creo que no ha sido el adecuado porque, hablando de infraestructura, pues lamentablemente no, México realmente, pues hay zonas en México, en Tlaxcala, que pues no están del todo desarrolladas. Docentes, padres de familia y estudiantes han hecho un gran trabajo colaborativo para poder seguir adelante con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes se han tenido que adaptar a la nueva forma de trabajo, buscando herramientas que se adecúen a los contextos en donde ellos laboran, tomando en cuenta lo que pueden estar afrontando los estudiantes al estar aprendiendo desde sus casas, lo cual no ha sido nada sencillo. Los padres de familia también han buscado la forma de que sus hijos estén al corriente con sus actividades y sobre todo, que estén aprendiendo. Definitivamente creo que los retos han sido muchos, pero la voluntad ha sido mayor, ¿no? El compromiso en tratar de llegar a nuestros niños, el generar a través de la distancia aprendizaje, pero sobre todo el seguir aprendiendo, ¿no? Porque sin duda a nosotros los maestros aquí en la normal nos han dejado muchas enseñanzas nuestros alumnos y ellos a su vez han aprendido demasiado de los niños. Entonces creo que estos tiempos tan complejos también han edificado en gran medida, o al menos así lo vi con mis alumnos que egresaron, porque se enfrentaron a algo extraordinario y al final, aún así, y durante todo este proceso, realmente vi mucha voluntad, mucha esperanza, mucho entusiasmo y mucha habilidad, no solo en lo digital,
sino en la parte didáctica que tuvieron que migrar a través de una pantalla, ¿no? Entonces, es lo que les puedo compartir y sobre todo en voz de mis alumnos. Muchísimas gracias. Ya no hay preguntas a ellos, ¿sí? Si alguien gusta hacer alguna pregunta o tiene alguna aportación, adelante, podemos generarla. ¿No? ¿Nadie? Ok. No. Ok, entonces, pues así culminaríamos la mesa de trabajo 4. Agradecemos a todos los participantes por haber acudido a esta invitación de trabajo que se generó por parte de la institución de la normal urbana y esperamos en el correo nos puedan hacer llegar su presentación. La podemos guardar como mesa 4 para que podamos identificarla. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Les deseamos una excelente tarde y un excelente fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, maestro Francisco. Que esté muy bien. Hasta luego, maestros. Adiós a todos. Maestra. Un fuerte Adiós. abrazo a la distancia. Bonito día. Cuídense mucho. Igualmente, maestro maestro Aarón. Gracias.